I'm going to record the class. Vamos a grabar la clase. We are going to start right now, guys. So what are we going to do today? I think that the last topic that we learned was any and some. And we also learned the going to. So what we are going to learn today is that we are going to try to join the going to with the WH questions. Like we are going to be able to ask questions like, what are you going to do? Where are you going to travel? Okay, so I'm going to share with you. Give me a minute. Okay, let me see. Do you understand what we are going to do today? Did you understand what we are going to do today? ¿Me entendieron lo que vamos a hacer ahorita? Un poquitico más despacio, profe. Okay, don't worry. So look at this. You already know the going to, all right? So you already know the going to. I am going to da, you're going to da. So we are going to combine, we are going to join the going to with the WH question. Remember that the WH questions are what, where, when, how. So for example, ¿dónde vas a viajar? Where are you going to travel? ¿Por qué vas a viajar? Why are you going to travel? So that's what we are going to learn in this moment. ¿Qué tal? ¿Un poco mejor? Pues no sé, quiere decir que vamos a trabajar el going to con las W question. ¿Algo así? Sí, pero, sí, exactamente. That's what we are going to do. Ya ustedes saben ya prácticamente todo lo del, bueno, ya se acuerdan lo que es el going to. Ahora lo vamos a unir con las WH questions. Muy importante esas WH questions. So look at this part, but before that, we are going to do a little reading here. Give me a minute. Okay, look at this part. Here in this dialogue, in this conversation, we have a conversation and you're going to, I know that you're going to understand most of this part. Give me a minute. So first I'm going to read it and you are going to translate it. So this is a conversation between Mona and Tyler. So Mona, Tyler, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? What does it mean that? What does it mean? Entonces, Tyler, ¿tienes algunos planes para el día de Valentín? Exacto. ¿Tienes algún plan para el día de San Valentín? I do, lo tengo. I'm going to take my girlfriend out for dinner. What is take out? Espérame un segundito. Take out. Pero antes de que se me olvide. Let me see. Diego, do you have your friend there? Do you have your friend or he couldn't come? Hey, what's up, guys? Yeah, it's okay. I mean, in this moment, I'm not talking with Diego. I'm talking with Diego's friend, right? Yeah, what's up, man? How are you? But I mean, it's a pleasure to have you here. Bueno, muchachos, tenemos un invitado acá que bueno, se llama Diego. Diego, where are you from? You are from United States or where? Me? Yeah. I mean, you're not Diego. Yeah. What's your name first? Sebastian. Yeah, I think I have the wrong name on here. Okay. Yeah, I'm from the U.S., but my family's from Colombia. So I live down in Colombia half the year and half the year in the States. That's how I met Diego. Okay, great. So how long have you been living here? Well, right now I'm in the States, but Okay. the past 10 years or so, I've been going back and forth from Colombia to the U.S. Okay, great. Bueno, muchachos, la idea es que, pues no sé, yo sé que usted todavía no tiene gran nivel, pero intentemos de pronto hacerles tal cual pregunta a Sebastián, de pronto utilizando lo que ya saben, la parte del presente simple, la parte del going to, que se animen para que se den cuenta que no es tan difícil tener una conversación con un nativo. So who wanna try? Who wanna ask a question? Any question to Sebastian? It doesn't matter if it is a simple question. No importa si es una pregunta simple, no pasa nada, es como para que se arriesguen. Pero antes de eso, before that, what about your Spanish, Sebastian? Is that good? Yo hablo en español también, sí, pero es mi segundo idioma. Pero sí,
Yo paso mucho tiempo en Colombia también, entonces, pues, ya, yo hablo un poquito de los dos idiomas. Pero bien, bien, porque no tiene mucho acento, entonces, bien, bien. Sí. Sí. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a preguntarle algo? Ya sea con ya lo que hemos visto, presente simple, futuro. A ver, Juliet. Sí, bueno, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, mi primera pregunta es, ay, no, pues no sé mucho, pero entonces, how of do you watch movies? No, What? ¿Sí lo dije bien? Otra vez, dale, otra vez. ¿Cómo? Es how often do you watch movies? 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 Pretty often. I like movies. I like Netflix. I like a lot of the Netflix series and stuff like that. I like I'm watching right now Ozark, the new Ozark, the final season. Okay. Is that a good series? Because I have heard many good things about that series. Really good. It's a really good. Yeah, hold on. Let me connect you guys to my AirPods so I can hear better too. Hold on a second. You guys hear me okay? Yeah, you're hearing. Okay, cool. Awesome. Ok, muy bien por esa pregunta de Juliet. ¿Qué más le pueden preguntar ahí? No sé, lo que quieran. Digamos, el presente siempre te gusta vivir acá, te gusta la comida de Colombia, te gusta, bueno, no sé, intenten hacerla así con presente simple, que ustedes ya lo saben. A ver, Dayana. Yo, profe. Ok, Brian, y después Dayana. Good afternoon, Sebastian. Mi pregunta es, what do you like most about Colombia? Ok. Okay. I like a lot of things about Colombia. You know, like I said, I usually stay there half the year. But I really love, you know, the food, the weather, because where I live in the wintertime, it's really cold. So I like to go for the nice weather. I usually live in Villavicencio, so it's hot all year round. So I like the hot weather versus the cold weather. But yeah, I like the food, the culture, and fun parties. So yeah, what was that? The parties here are great. Mainly Oh for yeah. have you gone to Bogota? Of course, yeah. I'm actually a musician, so I'm a singer, and I worked on some records out of Bogota. I have a few friends who have studios in Bogota, so I've recorded some songs out there. Okay, great. And what about the parties? Because you said that you like the parties. Where do you think Yeah. that are the best parties? In what city? So I think Bogota has probably some of the best, although Capachos and Villavicencio is pretty nice too. But Bogota is probably the best. I've never really gone to Medellin. I've only been a couple times, but I haven't really got the chance to go out. But Medellin is nice too, though. Okay, great. ¿Qué entendieron más o menos, digamos, de la primera parte que dijo Sebastián? La primera parte de lo que le gustaba, de las cosas que más le gustaba. About the food, you know, he talked about the food, about the culture, about the weather. The weather, remember the weather. What is the weather? ¿Qué alcanzaron a entender más o menos de lo que dijo él? La parte del clima. I mean, does he like hot weather or cold weather? ¿Qué le gusta más a él? ¿El clima frío o el caliente? Can you say that again, please, Sebastian? Just Yeah. Yeah. So I prefer the hot weather over the cold weather because in the winter time where I live close to New York City. It's very cold in the winter time. A ver, ¿qué dijo ahí más o menos? ¿Habló Profe, algo de New York City? Ok. ¿Qué más? el ¿Es clima frío? frío. Ajá, ¿qué más? Y algo del clima caliente al inicio de este punto. ¿Qué dijo? Sí, ¿qué clima prefería? Que prefería, si mal no estoy, Caliente, que el clima el clima caliente. caliente porque New York es frío o algo por el estilo. Sí, ella hablaba del winter, del invierno, que precisamente es muy frío, entonces que le gusta el clima acá, ¿no? El clima caliente. También dijo que le gustaban las fiestas, ¿no? Él habló yo le pregunté que en qué lado le gustaban más las fiestas, que entendieron más o menos de qué lado, en qué ciudad le gustaban más las fiestas a él. Villavicencio o Capachos.
And what else? Another city. ¿Qué otra ciudad? Digo, nombró él, que era buena la fiesta. Bogotá. Medellín. Bogotá. Sí. Dijeron por ahí. Ya. Bogotá. Medallo Mor. Ok, ¿qué otra pregunta quieren hacerle a él? ¿Qué otra pregunta quieren hacerle a él? Yo. Tell me. Ok. Hello, Sebastian. How are you doing? I would like to ask you, for us Colombians, how difficult can I be to learn English? How difficult is it to learn English as a Colombian? Yes. I don't think it's difficult to learn a language. I think you have to practice. The hardest part, for example, when I learned Spanish, was I had to practice Spanish. But because I live in Colombia and I live in the United States, when I'm in Colombia, I speak a lot of Spanish. So I learned very fast. But I think the most important part is talking. You have to talk, because if you don't talk the language, you'll never learn. The same way, you know, a baby or a little kid learns a language is because they talk. So I think it's very, very important that you speak the language. So if you want to learn English and become fluent in English, it's very important that you constantly try to talk English as much as possible. Okay, great. What do you understand, guys? ¿Qué entendieron más o menos de lo que dijo él? ¿Cómo se puede aprender una lengua? ¿Cómo podemos aprender nosotros inglés? Él decía algo muy importante, un verbo importante. Practicando. Uh-huh. Yeah, he says that it's very important to start to talk, to speak in English. Muy importante empezar a hablar, muchachos. Que no pasa nada si nos equivocamos. Yo normalmente les decía a ellos que los americanos normalmente hacen muchos errores gramaticales. También lo hacen a propósito, ¿no? Que en la parte del habla cometen muchos errores gramaticales, pero también lo hacen como a propósito, ¿no? What can you tell us about that part, Sebastian? I mean, because I have heard in a lot of songs, or there are a lot of movies or actors that when they speak, they don't follow like the structures, you know, like for example, did you say do and things like that. Yeah, so it depends. Obviously, it's the same way as in Spanish, right? Because when you learn Spanish, for example, in school here, you know, you're learning the most formal way to speak. But we obviously, when you're speaking to someone in a more casual way, we have a lot of slang. So we'll cut words, you know, like instead of saying hello, how are you? Or we could say, hey, what's up? Or what's going on? Or what you been up to, you know? So, and that's another thing too, is like, for example, what you been up to technically is grammatically not correct, but it's a very common phrase you could use. Or instead of what you, we might, it sounds phonetically like what you been up to. So there's certain complicated things when you start practicing more English that you'll notice certain words, they sound funny, but yeah, it's certain rules we break. But it's the same thing as Spanish, you know. I mean, the same way in Colombia tiene muchas cosas como palabras raros por otras personas de otros países, ¿sí? Pero sí, es algo de así, es la misma cosa. Sí, precisamente lo que creo que al principio del primer nivel nosotros veíamos algunos videos en los cuales la forma de saludar, ¿no? Que ellos en vez de hacer esta pregunta, what have you been up to? Dicen, what you been up to? En vez de what are you going to do? Eso la unen y suena como un washa, ¿no? What you gonna do? Going to, sino gonna. Son cosas de lo que él dice que hace muchas contracciones, pero que igual en Colombia también utilizan muchos dichos, muchas palabras raras que no están como en el inglés en el español formal, ¿no? ¿Qué otra pregunta, muchachos? ¿Qué otra pregunta quieren hacer a ellos, a Sebastián? What else? I have about 10 more minutes before I have to go to another meeting. So if you guys want, you know, ask away. Ok, great. Listo, muchachos. Le quedan 10 minuticos. Entonces, intentemos aprovechar estos 10 minuticos a ver qué les sale. A ver, recuerden lo que...
Y no tiene pena. Y no les dé pena, igual no pasa nada. Si se equivocan, ahí les vamos armando las frases. A ver, no pasa nada. Punto para ayudarte, sí. Dime. A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo le preguntaríamos a Listo, profe, ya le voy con la pregunta. Sandra? What is your favorite sport? Okay, what is your favorite sport? I like a lot of different sports. I personally don't play a lot of sports. I used to play soccer. I like football, like American football. And I like to go to the gym. I work out a lot at the gym. Okay, very important that way. Workout. Remember that workout is the same as exercise, but it's muy importante ese workout, ¿no? Ejercitarse, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo le preguntaríamos a él, no sé, ¿te gusta tomar chicha? Esa está fácil. ¿Cómo sería ese? ¿Quién la puede hacer? Juan, ¿Cuál, profe? Perdón. ¿te gusta beber chicha o guarapo o algo así? No sé. Do you like drinks? Creo. Drink. Chicha. Chicha. Chicha? This question is, have you ever tried this chicha or guarapo? Do you know what it is? No, I don't think I haven't tried that before. That's a kind of alcohol. It is made with Okay. corn. It is usually here in Santander. Okay. It's not too delicious, but it's good. It's traditional. I never tried that. Yeah, I like avena. In Villavicencio, they have something called, it's with corn, but I can't remember what it's called. It's, Corn? yeah, Same. I mean, the sweet corn, I'm sorry, the sweet corn is like, I mean, it can be chicha or guarapo. It was like yellow. I think it was like a whitish color. It was like kind of sour. It almost tasted like fermented. I can't remember what it was called, but it wasn't alcoholic. It was like It was sweet. kind of like avena, but not. Yeah, it was a little more. It was como un poquito más cítrica, Ah, ok. pero no recuerdo cómo es el nombre. Es como Porque es que la chicha y el guarapo también están hechos. sí, es algo en Villavicencio. Es algo en los llanos. ¿Quién ha probado algo de los llanos por allá que sea algo así? Que sea como maíz dulce. A mí me suena que de pronto haya sido chicha. Okay. Sí, de pronto haya sido y que but it was a little bitter. It was bitter, no. Yeah, it's a little bitter. Mm-hmm. I think it was chicha or Maybe guarapo. chicha. Yeah. Oh, okay. Listo, ¿qué otra pregunta, muchachos? Yo, profe. Okay. Well, do you think we'll win the champions? For soccer, Do you think Liverpool or Yeah. Well, I honestly I haven't Real followed. I haven't followed the. I haven't been following the game too much because I've been really busy. I said, like I said, I'm a musician, so I just opened a show. I don't know if you ever heard of Steve Aoki, but I Yeah. just opened a show for Steve Aoki like a week ago. So I was really busy with that. yeah? That's great. Mhm. Congratulations, man. He's one of my favorite DJs. So that's Oh, big. dude, But super cool guy. where is he going to be? Well, I did the show last week last week, or 2 weeks ago now, I guess. It was in St. Louis, Missouri, so here in the U.S. Okay, great. No, yeah, that's one of my favorites. Yeah, it was Great. I mean, cool. It was a cool show. You could you're a famous person. Okay, that's good. That's good. Another I'm question. working on it. Okay, great. Otra pregunta, muchachos. No sé, algo de acá. Señor, Yo instructor, Remember when you give me the app? Oh yeah. Sebastián? Mm-hmm. the clubhouse. You Yeah. can tell you Clubhouse. use about Clubhouse Yeah. as a tool for my friends. Mm-hmm.
Yeah, you could definitely use Clubhouse. I don't know if you've heard of that before, Wilmer, but that's it's a very cool tool, and you can go. They have basically these rooms where you could talk to people, and they actually have specific rooms to practice English. So there's people from all over the world who are trying to learn English, and it's really cool because you could practice with people with all different accents. And that's another thing that's very important too, especially in the United States. You encounter people from all over the world that speak English here, but they speak with a different accent. So people from India, for example, have a very different accent in English than people from, let's say, you know, Ecuador or Colombia or, you know, different parts of the world. So that's kind of cool, especially Indians and Asians, they have very distinct accents, the way they say certain words in English, because it's their second language. They have a very, very distinct kind of form of talking. So it's pretty cool. It's a pretty cool app. You get to hear a lot of different types of accents. Indian people, they speak like this. They speak like Apple from The Simpsons. They speak something like that, no? They speak like weird. Some, yes, yeah. Some do have a very, very thick accent. I mean, not everyone, but people that are from India originally usually have a pretty heavy accent like that. I had a question for you, Sebastian, because I don't know, some people have told me that American native speakers, they love their Colombian accent. I mean, when we are trying to improve our English, we try to speak as much similar as, you know, as possible, right? But some American native speakers who said that they love when we speak English and we have like that Colombian accent. Is that true? Yeah, absolutely. I think that's what makes people different, is their accent, you know. I think the thing is the Colombian accent is different and unique even to, for example, Mexican people who speak English, because the Colombian accent in particular is depending on the region, right? But it's very wide and it's very round with the vowels. And I think it's in general in Spanish is like that, but in Colombian it's a little more accented, you know. But particularly the thing that I've noticed with people who speak Spanish to English is the vowels. The vowels are always the hard part, because in English we have A, E, I, O, U. You know, it's very distinct and short, where in Spanish is A, E, I, O, U. And so trying to figure out the way to kind of place the accent can be a little difficult. And that's the same reason why you get people who are from the United States, you know, who don't speak Spanish, and they're like, "Hola, ¿cómo estás?" Because it's the accent. It's very distinct, you know. Yeah, the vowels are really important. I have always told them that, for example, you have a vowel like, it is like this. It is not E or A. It is like in the middle, no? It's not gear or ger. It is ger. Yeah. Happens here. There is a vowel that is like A. It's not men or man. It's man. It's a little bit in the middle, right? Man. Exactly. I think that's the most important part. And again, from me being a singer, it was easier to kind of learn Spanish, I think, with a more neutral accent. I still have an accent, but because I understood how to position my tongue from singing, and I learned Italian when I first started singing. So I think that helped me with having a little bit more neutral accent in Spanish, you know, versus a lot of my friends. Like my sister, she speaks Spanish, but it's a very strong accent. Yeah. Okay, Sebastian, I know that you gotta go, so thank you for coming. I would like you to try to give you know, a piece of advice to my students. If you want, you can do it in Spanish, because I would like to hear you speaking in Spanish, because of course. I really good Spanish, so that's good. Listo. No, pues gracias por la invitación, y no, pues más de todo trata de aprender más de las palabras, como viste películas, mira cosas en televisión en inglés, pone los subtítulos y todo eso para aprender un poquito más vocabulario y todo eso. Y bueno, más importante de todo es trata de hablar y no tiene pena, porque eso es el parte más importante de todo. Cuando yo aprendí español por la primera vez en Colombia, no, y yo no tenía pena por nada. Yo pregunto cualquier cosa, ¿cómo es esto? Y ya rotito como un pájaro, como un loro. Eso es el parte más importante de todo. Bueno, todavía yo tengo poquito de errores en mi español, pero ya estoy entendible. Eso es el parte más importante de todo, ¿no? Pero sí, no tiene pena,
porque, bueno, la idea es estás aprendiendo un idioma, obvio, la gente sabe, no es tu primer idioma, entonces eso es más importante de todo, porque yo pienso que si mucha gente, ellos tienen mucha pena para hablar y todo eso, eso no ayuda por nadie, no ayuda por ti, no ayuda para la otra persona en quiere comunicar y todo eso, entonces, bueno, eso es mi consejo y si quieres, pues, tú puedes, sígame en mis redes también, yo te paso un link para Diego y todo eso y yo, sí, hablamos en esto por este medio también. Perfecto, perfecto. Sí, sí, Diego nos puede pasar también las redes. Perfecto, sería genial. Muchas gracias nuevamente, Sebastián. Muchas gracias ahí. Listo, Bye, bye, see you. listo, listo, chao, un placer, see you guys, Estamos hablando, que esté muy bien. chao. Diego, muchas gracias ahí por la invitación de Sebastián. That was really, really good. ¿Cómo les fue, muchachos, en general? ¿Qué entendieron? Cositas, más o menos. Pues sí, profe, estuvo bien interesante y raro. Sí, y si se dan cuenta, bueno, lo que es el inglés, digamos, normal, ¿no? No es de hablarlo tan despacio, como se dieron cuenta, pues obviamente hablaba súper, súper rápido, pero la idea es siempre coger cositas, coger cositas. Lo que él decía, por ejemplo, las vocales, que era como lo más difícil, entre comillas, ¿no? Que lo que yo les decía, que ellos tenían unas vocales que era como una IE, que no es ni IE, sino es en el medio, EA, que eso es lo que más se nos dificulta precisamente a nosotros. También yo le preguntaba la parte del acento, porque yo alguna vez les dije que uno cuando está aprendiendo inglés, uno siempre intenta imitar el inglés lo mejor posible, el acento, ¿sí? Entonces uno escucha entrevistas y uno intenta como más o menos seguir, como neutralizar el acento porque, por ejemplo, los de Medellín, controlar el acento de los de Medellín en, digamos, cuando hablan inglés es súper complicado, pero a los gringos les gusta mucho cuando alguien de Medellín habla inglés, ¿sí? O también cuando alguien de Santander habla inglés y también cuando un costeño. Esos tres acentos, por ejemplo, les gusta mucho. Entonces, así que no pasa nada si hablamos así todo el tiempo, where are you from, do you like to play? Pues igual la idea es simplemente, pues nada, empezar a hablar. ¿Qué otra cosa entendieron más o menos hacia el final de lo que estábamos hablando con él? Pues no lo español, sino la otra parte. No, pues, bueno, por un parte entendí que pues él en una parte explicaba que como para aprender inglés es como practicar algo así, él dice que en la parte de practicar algo así. Sí, exactamente. Decía que lo importante de hablar, de empezar a hablar, de empezar a practicar, que así fue como precisamente él habló. Él aprendió a hablar algo así español. Sí, exacto. Él dijo la profesión de él. ¿Qué entendieron de la profesión de él? Que dijo que de hecho iba a abrir un show, pero bueno, ¿qué entendieron más o menos? No, él dijo, he's a musician. What is musician? Él es músico, cantante. Sí, él es músico, por ejemplo, él estaba diciendo que Steve Aoki, no sé si alguien lo sabe, es un DJ, Steve Aoki que él le estuvo abriendo a él, que Steve Aoki es uno de los DJs más importantes del mundo, que le estuvo abriendo a él, o sea, digamos que muy reconocido él también, entonces súper, súper bien. Entonces, muchachos, la idea, yo recuerdo que siempre la idea es intentar hacerlo así, por ejemplo, ya cuando por ejemplo, normalmente en el quinto nivel, cuando estamos presencial, intentaba hacer como una entrevista con un extranjero, en el cual ustedes hicieran preguntas, y esa era como la oración final, que hay, y que le hicieran preguntas, que también se respondieran, que tuvieran una conversación ya con un americano, que sería lo ideal. ¿Listo, muchachos? Bueno, ya cambiando un poquito aquí esta parte aquí del tema. Bueno, creo que no alcanzamos a ver mucha parte, no, pero sí, creo que sí alcanzamos a ver. Vamos a ver esta parte aquí súper rápido, que es la parte de las WH questions con el going to. Yo sé que... Perdón, me dice Sebastián que les diga. Señor Omar. No, perdón, profe, me dice Sebastián que les diga. Then I share the new words of Sebastian. Again. Can you say it again? ¿Lo puedes decir nuevamente? ¿De what? Then I share the new words Okay, I of share Sebastian. the new words. Like this? No. New words of Sebastian. Pero las nuevas palabras, the new words. ¿O se refería a las redes sociales?
es correcto a las redes sociales. Es que a veces confundo la K con la D. Okay, networks. Bueno, yeah, it is like the networks. But that's good. Sí, si puede, por favor, si nos puede compartir a las que al grupo, por favor, sería perfecto. Networks. Sería perfecto para seguirlo también y nada, cualquier pregunta. Pero bien, thank you, Diego. That was really good. Muchachos, otra cosa. Voy a ver si en la siguiente clase la tomamos la primera parte para mostrarles una aplicación que precisamente también Sebastián está hablando de esa aplicación que se llama Clubhouse. A mí, yo la verdad no he manejado muchas aplicaciones en inglés. Yo tuve como otro método para aprender, pero igual ahorita hay que aprovechar todas estas aplicaciones que hay. Esa Clubhouse. En la siguiente clase mañana les muestro bien cómo funciona y la verdad que es súper interesante. Ustedes entran y digamos que hay salas, ustedes dicen, bueno, quiero hablar sobre deportes. Entonces entran a una sala de deportes y ahí empiezan hablando gente, pues obviamente de diferentes países, hablando sobre deportes. Hay niveles básicos, hay niveles intermedios, súper buena y súper recomendada. Y son poquita gente, son como 5 personas y como que entre todos hacen un diálogo. Entonces, Clubhouse, mañana les digo bien cómo descargarla y todo para que la tengan en cuenta que es muy importante. A ver. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta en este momento? No, ok. Les decía la parte de las WH question. Vamos a ver esto aquí súper rápido. Igual yo sé que les va a parecer muy fácil. So remember that the going to, when we talk about the going to, we are going to start with am, are, or is. Then the subject, the going to, and the verb. Yeah, for example, ¿vas a llorar? Are you going to cry? ¿Ella va a comer? Is she going to eat? How do you ask me, ¿dónde vas a viajar? How do you ask me that question? ¿Cómo creen que me podrían preguntar, ¿dónde vas a viajar la siguiente semana? ¿O a dónde vas a viajar? Where are you going to travel up ¿La siguiente semana? the next week? Perfect. Entonces, vea, si se dan cuenta, lo que hacemos es seguir lo mismo que veníamos haciendo, por ejemplo, en presente simple. Que preguntamos, ¿tú trabajas? ¿Do you work? ¿Dónde trabajas? Y que anteponíamos la WH question, aquí pasa lo mismo. Empezamos con are o con is, pero le anteponemos. Digamos, ¿dónde vas a viajar? Where are you going to? Bueno, no está travel. ¿Dónde va a dormir ella? Where is she going to sleep? Es seguir ahí tal cual. Por ejemplo, acá la pregunta que hicimos, the question that we with this one, where are you going to travel? But for example, where is Juliet going to travel next week? Vean, ¿dónde vas a viajar? Where are you going to travel? ¿Dónde va a viajar Juliet? Where is Juliet going to travel? ¿Ok? ¿Dónde vas a viajar? ¿Dónde va a viajar Juliet? How do you think that we can answer this question? ¿Cómo creen que responderíamos esa pregunta? I am going to travel. Travel, to Bogotá, to any place, next week. ¿Cómo respondemos esa? ¿Dónde vas a viajar? Yo voy a viajar a Bogotá mis siguientes vacaciones. ¿Dónde va a viajar Juliet? She is going to travel to, I don't know, Mexico or any place. She's going to travel to Mexico. Profe, perdón, ahí no lleva nada de es ni nada. No, recordemos que lo fácil, digamos, de este futuro es que no importa si hablamos de ella, de yo, de lo que sea, después del going to, siempre el verbo anormal. No importa si hablamos de yo, de ella, normal. Okay. So, very important question, this one. How do you ask me qué vas a comer mañana? ¿Qué vas a comer mañana? What are you? Eight. Pero entonces ya tenemos acá el what are you. ¿Qué sigue? Eight. Pero entonces seguiría el Going to eight. Tomorrow. Yeah, tomorrow. Okay. ¿Qué vas a comer mañana? Yo voy a comer pan, huevos y café con leche.
How do you say that? I am going to uh-huh, eat yes, eggs, eggs, coffee, okay, bread, coffee y café con leche, coffee and rice. for breakfast. Arroz. Eso. You know, sí. Yes. Okay, great. Desayuno sin arroz no es desayuno, profe. Qué buen desayuno, bien, man. That's good. So, look at this. What are you going to do? Si ya quisiéramos preguntar qué va a comer tu mamá, la misma frase. What is your mom going to eat? Lo mismo, pero que cambia, que ya no va al are, sino va al is. Después sigue el sujeto, que en este caso sería mamá. Después sigue igual el going to y el verbo. Ella va a comer, she's going to eat caldo en arepa. That's good. Recuerden que eso no tiene traducción, ¿no? Caldo, arepa. Es eso, muchachos. Eso, digamos, es la parte de going to. Now, one that is very important. I want you to ask me this question, which is really, really important. How do you ask me qué vas a hacer mañana? How do you ask me that? Muy importante esa frase. ¿Qué vas a hacer mañana? What are you doing? Entonces, what sigan, what are Kim? Is what are you going to do Going tomorrow? to, very good. Muy importante esa frase, muchachos. What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? Entonces, yo voy a trabajar. I am going to work. Aquí no es necesario que me pongan otra vez el do. A menos de que quieran decir, yo voy a hacer tal cosa, pero no. Yo voy a trabajar. I'm going to work. Yo voy a estudiar. I'm going to study. Y lo que nos decía Sebastián ahí, lo que yo alguna vez les decía, que ellos normalmente lo que hacen es unir esas palabras. Ellos no dicen, what are you going to do? Sino dicen, no dicen, what are you? Sino, se la convierten en una R y dicen como, what are you going to do? What are you going to do? Para sonar un poco mejor. Nos queda una parte de acá, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya les envío nuevamente el link al grupo para que